Buenos días. Pues nada, como veis, hoy para hablar sobre el Renacimiento español me he mudado. Ya no estamos en la Capilla Sixtina, ahora estamos en otro sitio. Que a ver si sabéis cuál es porque, por cierto, lo habéis visitado. ¿Sabéis cuál es? ¿Sí? ¿No? Pues se trata de la biblioteca de San Lorenzo del Escorial, que estuvimos allí en diciembre. Y pues nada, qué mejor sitio para hablar del Renacimiento español que, vamos, que la obra insignia del Renacimiento en España, que es San Lorenzo del Escorial. Bien, pues introducido esto, vamos a hablar un poco sobre el Renacimiento en España. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco de arquitectura, un poquito de escultura, pero sobre todo nos vamos a centrar en la pintura. Y en la pintura nos vamos a centrar sobre todo en Doménicos Theotokopoulos, el Greco, cuya obra también la habéis conocido en el viaje que hicimos a Madrid, aunque la gran profusión de su obra está ubicada en Toledo. Pero bueno, ya observasteis estos ambientes así, estas pieles así como cerúleas, visteis ese ambiente de angustia, de estos tonos oscuros y tonos fríos que se combinan, estas formas alargadas. Eso seguro que os va sonando porque fue lo que ya fuimos viendo. Pero primero vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que supuso el Renacimiento en España o cómo nos llegó el Renacimiento a España. Bien, en primer lugar, esto ya lo hemos comentado, tenemos que entender que el Renacimiento en España, es decir, que no se traslada el modelo del Renacimiento artístico italiano, es decir, no se traslada tal cual. Y no nos llega el Renacimiento hasta un poco más tarde. ¿Por qué? Pues por lo que hemos visto ya otras muchas veces. En este momento en España se está dando, mientras que en Italia se está avanzando hacia el Renacimiento, o ya se ha instaurado el Renacimiento artístico, en España seguimos aún en el estilo gótico, concretamente en el estilo gótico en el estilo gótico flamígero o estilo reyes católicos. ¿Por qué? Pues la monarquía hispánica tiene mucha preeminencia en esta época. Entonces, este estilo que hace suyo la monarquía de los reyes católicos, pues se queda en la península ibérica y empieza a sobrecargarse, es decir, se explota al máximo este estilo y aún no llega al Renacimiento. También un poco por la sociedad que tenemos, que ahora veremos en la siguiente página, que es el contexto. Entonces, en el momento en el que en Italia se está dando el Renacimiento artístico, aquí estamos asistiendo al gótico isabelino o estilo reyes católicos o gótico flamígero, que es este gótico súper recargado en cuanto a decoración y donde impera sobre todo el horror vacui. Ahora bien, por otro lado, ¿por qué no llega tampoco el Renacimiento en España? Pues porque la península ibérica en este momento es un conglomerado de distintos reinos con distintas identidades, que a partir de la monarquía de los reyes católicos pues irán avanzando hacia una unidad dinástica querrá decir que es un único rey el que gobierna en los distintos reinos. Pero bueno, no hay una unidad política porque cada uno de estos reinos sigue teniendo sus propias leyes, sus propios fueros, entonces no podemos hablar de que hay una unidad. Entonces, en cada uno de estos territorios, pues ha tenido también una evolución artística, al igual que social y política y económica, diferente en cada lugar. Entonces hay una gran heterogeneidad de estilos, entonces es muy difícil aplicar un único estilo homogéneo, con lo cual esto hace difícil la penetración del Renacimiento en España. Y no debemos olvidar que no será sobre todo hasta el momento del saco de Roma, que ya vimos, que será hasta el momento a partir del cual el Renacimiento artístico italiano se expanda por otras zonas de Europa. En este momento, esta recuperación de los valores clásicos en arquitectura, escultura y pintura se está viendo sobre todo en Italia a principios del Renacimiento, es decir, aún no se ha expandido. Ahora bien, por tanto, atendiendo al contexto histórico, el contexto histórico también nos explica por qué la penetración del Renacimiento en España es tan tenue. Primero de todo, ya hemos visto que el Renacimiento también se expande gracias a las vías comerciales. Gracias también a la filosofía humanística que se expande también un poco al margen
o paralelamente a lo que hace la Iglesia, es decir, se expande sobre todo a través de las universidades. Pues tanto la expansión del humanismo como tanto la expansión del estilo renacentista a través del humanismo como la expansión del Renacimiento a través de las vías comerciales en España resulta muy difícil. ¿Por qué? En primer lugar, porque España no tiene un papel mercantil muy grande, es decir, no tiene un papel comercial importante, sí que es algo más importante en la zona de la Corona de Aragón. En algunas zonas con más salida al mar sí que tienen un papel comercial algo más importante, pero en general en España aún se vive mucho en un sistema económico de base agrícola. A consecuencia de esto, ¿va a haber una fuerte burguesía si no hay un fuerte comercio? Lógicamente no. Entonces las clases más importantes en España van a seguir siendo, por un lado, la nobleza, que además goza de todo el prestigio social, y por otro lado también la Iglesia. Con lo cual la expansión de la cultura va a pasar siempre por el sesgo de estas clases sociales, de la Iglesia y de la nobleza. Por lo tanto, mientras que en otros lugares el humanismo se ha extendido a través de las universidades, en España aún la Iglesia tiene un papel muy importante en la educación, en la cultura, y por tanto también limita un poco esta expansión humanística. Aunque sí que se da en algunos casos, por ejemplo, gracias a la figura del cardenal Cisneros, tal, pero esto ya son cosas más concretas que no me quiero ir por los cerros de Úbeda, como hago siempre. Entonces, por centrarnos un poco, estos dos factores van a impedir que se expanda el Renacimiento en España. Y por tanto vamos a tener en España aún una economía de base agrícola y una sociedad aún donde la nobleza y la Iglesia son muy, muy importantes. Y por otro lado, la monarquía sí que es cierto que sí que se ha ido, cogiendo cada vez más poder y tendiendo a formas de poder que ya enuncian más el autoritarismo, el absolutismo, es decir, van a intentar entroncar ya hacia el autoritarismo y el absolutismo, con lo cual ese es el panorama que nos encontramos en la España de los siglos XV, XVI, XVII y ya prácticamente hasta el barroco, por no decir prácticamente hasta que se produzcan las revoluciones liberales. Entonces, en este contexto, pues se hace más difícil la penetración del Renacimiento. No tenemos la misma situación que había en Italia, donde las ciudades-estado, las repúblicas, es decir, las repúblicas italianas pues van fomentando este arte. Esta situación no se da aquí. Así que el arte en la península ibérica va a estar al servicio de la Iglesia, de la nobleza también y de la monarquía. Con lo cual la función del arte en este momento va a ser sobre todo enfatizar el poder tanto de la Iglesia como de la monarquía y va a ser aún un arte al servicio de las élites sociales. Por tanto, ¿qué vamos a ver en este tema? En este pequeño esquema que hemos confeccionado, vemos que vamos a ver algo de arquitectura, escultura y luego nos vamos a centrar sobre todo en pintura. Dentro de la arquitectura del Renacimiento español tiene 3 etapas que vamos a ir desgranando ahora a continuación. La etapa plateresca, que es la primera, con estas obras fundamentales que son las que se dan en este estilo. La etapa más clasicista, que será ya a partir del siglo XVI, cuando empiezan a llegar los modelos clasicistas de Italia, y luego una última etapa más manierista, que es la etapa herreriana, que sigue los cánones del estilo Juan de Herrera, también muy influenciado por arquitectos como Bramante o Miguel Ángel. Después vamos a hablar brevemente de la escultura, donde nos vamos a centrar en 2 autores, Alonso Berruguete y Juan de Juní, cada uno con sus particularidades, dentro también de una estética más manierista que vamos a ver después. Y por último nos vamos a centrar en la pintura. Aunque en España tienen una fuerte impronta también autores como Tiziano o Tintoretto, pero especialmente Tiziano, que es el autor de estos retratos de Carlos V y de Felipe II que vemos aquí. Pero luego sobre este autor hemos hablado en el tema de la pintura del Cinquecento de Venecia, y en este nos vamos a centrar en la obra de este autor, de Domenico Statokopoulos, o mejor conocido como El Greco, que vamos a ver a continuación.
Empezando por la arquitectura, la primera etapa es el plateresco. El plateresco se caracteriza por que en este momento, es decir, se da sobre todo a finales del siglo XV, muy principios del XVI, el plateresco es un estilo en el cual, aunque la base del edificio sigue estando en gótico, se empiezan a incluir algunos elementos renacentistas, sobre todo en la portada, y son muy incipientes. Y esto nos da la sensación de portada retablo, porque a veces parecen un retablo, como los retablos de los altares que hemos visto, a veces parecen un retablo, donde ahí se empiezan a introducir algunos elementos del Renacimiento. ¿Qué elementos del Renacimiento hay en esta portada? Porque a simple vista yo vería muchísimo horror vacui y que estos elementos de la balaustrada me recordarían más, son semejantes a pináculos góticos. Entonces, ¿qué hay aquí del Renacimiento? Pues varias cosas. Tenemos los medallones, que son típicos del Renacimiento. Tenemos también esta composición así como a balaustrada, es decir, en distintos niveles horizontales, que también es muy típico del Renacimiento. Tenemos también el grutesco, la decoración vegetal de los muros, muy típico también del Renacimiento, y algunos elementos que ya nos emulan el clásico, como estas columnas adosadas. Es decir, tenemos edificios con una estructura gótica, pero que empiezan a meter elementos clásicos. Entonces, ¿qué pasa? Como reminiscencia del gótico no se abandona el horror vacui ni algunos elementos que tienden a la verticalidad, pero como novedad se introducen elementos clasicistas. Una de las obras cumbres es la portada de la Universidad de Salamanca, donde cuando la visitéis os retarán a encontrar la famosa rana. Así que si queréis ir ensayando, aquí tenéis la imagen. La siguiente etapa es una etapa más clasicista. Ya se ha producido el saco de Roma, con lo cual empiezan a llegar las influencias de Italia. Entonces, aquí que vemos en arquitectura, pues vemos que las concepciones góticas que tienden a la verticalidad, a estas portadas llenas de elementos decorativos que me transmiten cierto horror vacui, y todo esto se va eliminando. Se vuelve a tender a una estética mucho más horizontal, una sensación mucho más de pazos, de quietud, de horizontalidad, de equilibrio. Entonces, a partir de aquí ya vamos a ver cómo se introducen elementos clásicos, no solo en la portada, sino en toda la estructura del edificio. Este caso es la Catedral de Granada. Y aquí vemos cómo se compone de nuevo en una fachada tripartita, es decir, dividida en tres, con distintos arcos de medio punto, medallones, columnas adosadas con frontón triangular. Es decir, ya, vamos a ver también adelantadas una serie de pilastras adosadas, es decir, que ya todo esto ya me recuerda al Renacimiento, la decoración escultórica con una escultura ya completamente individualizada, con una escultura llena también de elementos antropocéntricos, no tan teocéntricos, más naturalista. Todo eso ya nos está hablando de un Renacimiento. Por esta obra de Diego Giles de Siloé Diego de Siloé, perdón, es muy importante. Esta es la Catedral de Granada, pero luego también trascendental es el Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada, también de esta época clasicista y también de Pedro Machuca. Bien, Carlos V pasó su luna de miel con Isabel de Portugal, infanta portuguesa y, por cierto, prima de Carlos V, pues pasaron ellos dos juntos su luna de miel en la Alhambra de Granada y quedaron tan embelesados por el lugar que Carlos V, ya también después, a la muerte de Isabel de Portugal, pues decide construir allí un palacio donde él poder recrearse, y se lo encarga al arquitecto Pedro Machuca. Ahora bien, para construir este palacio, pues a ver, las investigaciones han determinado que sobre todo lo que se destruyeron fueron caballerizas y algunas estancias del servicio de los palacios. No se destruyó parte del conjunto palaciego como se había pensado. No obstante, sí que se acabó destruyendo patrimonio de Al-Ándalus. Entonces, en medio
de todo el conjunto palatino-andalusí, donde destacan estos elementos perecederos, estas estructuras más comedidas. De repente, y algo más sobrias, de repente metes ahí este mazacote, esta enorme mole de piedra, que es el palacio de Carlos V, que rompe completamente con la estructura de la ciudad palaciega de Al-Ándalus. Pero bueno, como parte positiva es que tenemos una obra cumbre del Renacimiento español donde se pueden observar muy bien las características. Ahora bien, ¿qué características tiene del Renacimiento español esta obra? Perdón, o del Renacimiento. ¿Qué elementos estilísticos tiene esta obra del renacentista? Pues varias cosas. En primer lugar, vemos que está la fachada dividida en dos niveles. El nivel inferior, con este almohadillado tan notorio, simularía casi como si fuera un podio sobre el cual se levanta el primer nivel. En la parte central tendríamos ahí integrada una fachada completamente clasicista, con medallones, como los que vemos aquí, alternancia de frontones entre semicirculares y triangulares, y luego para darle más movimiento a la fachada, para darle más claro oscuro, está por un lado también el almohadillado, por otro lado también estas columnas pareadas, esta decoración de relieves formando medallones, es decir, que tenemos una composición perfectamente renacentista. Y en cuanto al espacio interior, vamos a encontrar que se trata de un edificio de planta cuadrada en el cual se inscribe dentro un patio circular, es decir, la plasmación de la razón, de la geometría, del orden, de la pausa, la quietud, el reposo, es decir, todo esto se ve en esta obra. También el patio es chocante como curiosidad. Si os colocáis en el centro, pero le habláis a una de las columnas, podéis escucharlo. De igual manera que si habláis y colocáis el oído en la columna, podéis escuchar lo que se dice en el centro del patio. Por si lo queréis probar, estas cosas que tiene la física cuando visitéis el Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada. También otro elemento también clásico y que nos recuerda a edificios tan grandes como puede ser el Coliseo romano es esta superposición de órdenes, es decir, las columnas de abajo son de orden toscano, mientras que las columnas superiores son de orden jónico, es decir, todo esto es completamente clasicista. Más adelante, con el tiempo, al igual que se va avanzando en el Alto Renacimiento hacia formas más puras, en el Renacimiento español no iba a ser menos. Y en la época manierista, donde están destacando varios autores, en España nos destaca uno, que es Juan de Herrera. Juan de Herrera es el arquitecto más importante, es el arquitecto de San Lorenzo del Escorial, que al igual que la construcción de la Basílica de San Pedro atrajo a todo un elenco de pintores, escultores, arquitectos, también hizo lo propio la construcción de San Lorenzo del Escorial. También atrajo a un sinfín de artistas para participar en la obra. Ahora bien, Juan de Herrera dejó su impronta, es decir, fue tan importante que dio nombre a todo un estilo, que es la arquitectura herreriana. Ahora bien, su obra cumbre, como hemos visto, es el Escorial. ¿Qué características generales tiene su obra? Pues primero de todo vamos a ver que es un arte muy sobrio, muy monumental, pero también muy austero. Es decir, no hay una profusión de elementos decorativos. Es decir, comparamos esto con la fachada del Palacio de Carlos V y aquí no hay profusión de elementos decorativos. Y los propios elementos arquitectónicos son los que juegan un papel decorativo. Pero aquí es mucho más sereno. Es decir, son obras donde hay una gran sobriedad, una gran monumentalidad, pero también destaca este carácter austero, es decir, no son fachadas tan decorativas. Los propios elementos constructivos juegan también el papel decorativo, no solo arquitectónico. ¿Dónde se ve la belleza en estos edificios? Pues la belleza se ve precisamente en el equilibrio que transmiten, en la monumentalidad, la austeridad, la sobriedad. Es ahí donde se ve la belleza y no tanto en la profusión de elementos decorativos. Por otro lado, Juan de Herrera, como veis, también está muy influido por otros autores como son Donato Bramante, autor del templete San Pietro y Montorio, y Miguel Ángel.
¿Dónde se ve esta influencia? Pues pues se ve sobre todo en estas cúpulas tan sobrias, tan del estilo tanto de Bramante como de Miguel Ángel, como vemos aquí. Luego también destaca en estos tonos la utilización de estos tonos tan blancos, de utilizar un estilo tan puro, tan sobrio y monumental. Eso también es muy típico tanto de Bramante como de Miguel Ángel, que se van desprendiendo de los elementos decorativos que tienden a abarrotar mucho las fachadas e intentan dar más orden, más pausa, más reposo. Luego esto también a mucha gente les choca porque dice es demasiado austero, demasiado, pero no, o sea, realmente esto se conjuga muy bien con el paisaje de la zona. Si recordáis cuando visitamos San Lorenzo del Escorial, recordaréis que es un paisaje también muy sobrio, es decir, y también muy sobrio, muy, muy serrano, ¿no? Vamos, como era la sociedad, como era también la sociedad de la época, que la sociedad de esta época es también una sociedad muy austera. Si vemos un retrato de los reyes de la monarquía hispánica de esta época, no tienen nada que ver con la estética que llevaban los reyes franceses, mucho más ostentosa. Aquí se tiende más a algo más castizo, más sobrio, más comedido, pero a la vez también que transmita sobriedad, monumentalidad, y esto es lo que hace el Escorial, por eso se conjuga también tanto con el paisaje circundante como con la sociedad. Luego, en cuanto al interior, el monasterio de San Lorenzo del Escorial tiene forma de parrilla en honor a San Lorenzo, porque San Lorenzo fue martirizado, condenado a ser quemado vivo en la parrilla. Por eso tiene también esta forma de parrilla la planta. Y bien, dentro de la planta, que también lo visitamos, encontraríamos, es decir, y aquí, en este punto a ver, vale, en la planta, que la teníamos dibujada, pero para que nos hagamos una idea de la situación espacial, aquí fue donde nos hicimos todos juntos una foto de grupo. Esta es la entrada que daría lugar al patio que precede a la Basílica de San Lorenzo, que tiene aquí, como veis, esta planta de cruz griega sobre la cual se levanta esta imponente cúpula que nos retrotrae tanto a las cúpulas que hacía Bramante o incluso las de Miguel Ángel. Luego aquí encontraríamos la biblioteca, que es esta, cuyo interior es este, donde me he trasladado, que también visitamos. Y luego estarían las dependencias palaciegas, es decir, las dependencias del palacio, que también visitamos, es decir, donde estaban las estancias de los reyes, luego también los jardines. Es decir, esto es todo un conjunto palaciego. Bien. Después, otra de las obras de Juan de Herrera es la Catedral de Valladolid, donde veis también que están todos estos elementos clásicos, pero colocados de una manera mucho más ordenada, mucho más, de una manera también algo más simétrica, transmitiendo sobre todo mucho ethos. Pero esto se ve sobre todo en la portada, porque la parte trasera, bueno, la parte de la cabecera de la catedral está inacabada. ¿Y por qué está inacabada? Pues porque los reyes en esta época tenían la corte en Valladolid, pero decidieron trasladar su corte a Madrid y dijeron, pues para que vamos a acabar la catedral, mejor cogemos la piedra y nos la llevamos para hacernos un magnífico palacio en Madrid, que es el palacio que también habéis visitado, el Palacio Real, ya en estilo barroco, con lo cual veis que esta obra es de finales del Renacimiento y ya va a preceder al estilo siguiente, que será el barroco. Ahora bien, por no extendernos demasiado, pasaríamos ya a la escultura. La escultura en esta época ya avanzándose a lo que será el barroco, se va a plasmar sobre todo sobre madera. Y en esta época, mientras que en Italia sí que tiene una temática mucho más amplia, aquí se va a ceñir sobre todo a la temática religiosa. ¿Por qué? Porque después del Concilio de Trento, que ya estudiamos en el contexto del Cinquecento, después del Concilio de Trento, España se convierte en uno de los baluartes de la cristiandad católica. Es decir, es uno de los defensores del catolicismo. Entonces, su escultura va a tener también un papel moralizante, porque ahora la Iglesia tiene dos formas de extender la fe verdadera. Es decir, lo que ellos consideran la fe verdadera. Una, la parte armada, a través de la Inquisición, a través de la represión, a través de los jesuitas, etc. Y otra, la parte moralizante, la parte didáctica. Entonces, el arte juega un papel fundamental
para trasladar el mensaje de Dios. Por tanto, ahora el arte vuelve a tener en España una función casi prácticamente docente, didáctica, donde importa muchísimo el mensaje, pero no van a abandonar las formas. Los principales autores van a ser Alonso Berruguete y luego también Juan de Juni. Ambos autores, como veis, van a tener una estética mucho más manierista, con este canon y alargamiento de los miembros, pero luego hay una diferencia fundamental entre ambos. Mientras que Alonso Berruguete, sus características van a ser, de nuevo, el canon alargado de los miembros, como hacía Miguel Ángel, las composiciones sinuosas, es decir, en forma serpentinata, es decir, trasladando cierta forma de S, sus obras van a transmitir sentimientos, pero nos van a dar la sensación de ser algo exagerados. Algo exagerados porque parece a veces que transmiten dolor con el rostro, pero esta tensión del rostro no la acompaña al cuerpo, es decir, casi que parece que estén posando. En cambio, luego Juan de Juni sí que se centrará mucho más en las expresiones y sobre todo tratará de transmitir angustia. Es decir, las obras de Juan de Juni se van a caracterizar por querer transmitir esta angustia, pero no la angustia física, sino esta angustia espiritual que nos acerca supuestamente a Dios. Entonces, va a tener estos rasgos más manieristas que hemos visto, también está un poco en la forma sinuosa, está un poco también los miembros alargados, pero sobre todo se va a caracterizar más porque sus obras transmiten algo más de angustia. Estas son algunas de las obras por si queréis echarles un ojo, y ahora sí nos vamos a centrar sobre todo en el autor que nos ocupa. El autor por excelencia de la pintura del Renacimiento español, que es Doménicos Theotokopoulos. ¿Cómo Doménicos Theotokopoulos? Pues muy fácil. Como este hombre era de Creta, se le acabó conociendo como el Greco, sin más. Doménicos Theotokopoulos le parecía un poco raro, así que se quedó como el Greco. Bien, pues un poco antes de hablar de las características generales de su estilo, vamos a hablar un poco de su evolución artística. Vale, el Greco, como hemos dicho, nació en Creta. Creta estaba en manos de qué imperio, es decir, Grecia en manos de qué imperio estaba. Del imperio bizantino. ¿Vale? Entonces, él nace en Creta y sus primeras obras se desarrollan en Creta. Y aquí veis esta tremenda influencia bizantina, es decir, con estos fondos dorados, estas formas más en forma de icono que de figuras, es decir, él empieza pintando de una forma con muchos convencionalismos medievales. No obstante, Creta en esta época dependía o era vasalla de, era un territorio vasallo de la República de Venecia. Con lo cual, con 26 años, Doménicos Theotokopoulos se dirige a Venecia y allí aprende de grandes autores. ¿De quiénes? Pues de Veronés, Tiziano, Tintoretto, es decir, aquellos que estaban en Venecia, que se caracterizaban más ¿por qué? ¿Por el dibujo o por la pintura? Pues si recordáis el tema de la pintura de Venecia se titula Luz y Color, por tanto destacan mucho más por la utilización de los colores que no tanto el dibujo. Se destaca más el dibujo, sobre todo en la escuela más romana. Bien, pues a partir de aquí el Greco aprende muchísimo sobre el uso del color, sobre la luz, como vemos aquí en esta obra del soplón, donde toda la obra se subordina a la luz. Y luego, es decir, que esto ya nos va a anticipar el tenebrismo del estilo siguiente, que será el barroco. Bien, pues cuando se empieza a construir San Lorenzo del Escorial, muchos autores van atraídos hacia Madrid para participar en la construcción, porque claro, aquí se necesitan arquitectos, pero también voy a necesitar escultores, pintores para decorar, entonces muchos autores van ahí. Y el Greco, que quiere pintar en los que serán los frescos, tanto de la biblioteca como de la basílica, pues envía 2 obras al rey para ver si le da su aprobación, al rey Felipe II. Le envía el martirio de San Mauricio y la alegoría de la Liga Santa, que vamos a ver después. Pues bien, parece ser que a Felipe II su estilo tan singular no le gusta,
con lo cual la rechaza. De manera que Domenico Statokopoulos ya se instaura en Toledo, y en Toledo, aquí sí, su obra va a resultar del agrado de la nobleza toledana y de la iglesia también, que le van a encargar diversas obras, así que él se sienta en Toledo. ¿Qué pasa? Pues que Domenico Statokopoulos, al igual que muchas otras figuras españolas, pues queda un poco desprestigiado, es decir, al final de su vida, cuando muere, su hijo hace inventario de los pocos bienes que le quedaban, tampoco ve que sean muchos, y claro, es que el estilo de Domenico Statokopoulos pues se conocía en Toledo, pero no gustaba mucho en otras zonas, así que quedó un poco como apartado, como olvidado, es decir, parecía que no gustaba mucho a nivel estético, no veían tanto belleza en estas obras como si las comparamos con las de Rafael. Pero ¿qué pasa? Que con el paso del tiempo, pues cuando se ha vuelto la mirada hacia la historia del arte y se han estudiado muchas de estas obras, se ha revalorizado con el conocimiento que tenemos hoy en día. Y es que, por ejemplo, hacer estas obras, o la del Laoconte, ¿a qué os recuerda? Porque estas obras a mí me recuerdan a las vanguardias artísticas ya del siglo XX. Es decir, estos ambientes angustiosos, estos paisajes casi oníricos, casi como de sueño, pero de pesadilla por la angustia que transmite. Estas formas tan alargadas, esta gran importancia del color y menos de la línea, este tratamiento de las luces, esto nos recuerda mucho a las vanguardias, incluso a mí me recuerda, aparte de la obra de Dalí. Entonces, pues claro, este hombre pues se ha visto que realmente era un adelantado a su tiempo, que en el siglo XVI y principios del XVII hacía cosas que eran impensables, es decir, cosas que vamos a tardar en conocerlo hasta el siglo XX. Resumiendo, sobre la vida del Greco, porque como tenéis que comentar cosas sobre la biografía, sobre la vida del Greco, resumiendo brevemente, vamos a tener que él nace en Creta, que depende del Imperio Bizantino, por tanto sus primeras obras tienen una influencia bizantina total, con muchos convencionalismos medievales. Con 26 años se marcha a Venecia y ahí en Venecia estudia las obras de Tiziano, de Veronés, de Tintoretto y ya comienza a pintar, a darle mucha más importancia a las formas, mucho más naturales y sobre todo mucha más importancia al color y a la luz. Después, es decir, 2 puntos. Nacimiento en Creta, traslado a Venecia. Tercer punto, llegada a Madrid. ¿Por qué viene a Madrid? Pues atraído por la construcción de San Lorenzo del Escorial. Quiere participar en los frescos. Envía 2 obras al rey, pero estas no son de su agrado, de manera que es rechazado. No participará en pintar los frescos del Escorial y se instaurará en Toledo. En Toledo sí que gustará a la nobleza y a la iglesia toledana, de manera que le encargarán muchas obras. No obstante, a su muerte no consta, en la última parte, no consta de un gran aprecio por parte del público general, y no será hasta que se vuelva a estudiar su obra, se revalorice, porque lo que hace realmente es de ser una persona bastante avanzada a su tiempo. ¿Vale? Esto por resumir. Nacimiento en Creta, traslado a Venecia, traslado a Madrid, residencia definitiva en Toledo. ¿Vale? Esos 4 puntos son los que tenéis que tener fundamentales. Ahora bien, de aquí podéis comentar mínimo una obra de las que os he puesto por escrito. Es decir, puede ser o esta de aquí, del soplón, puede ser el expolio, que es esta de aquí, el enterramiento del Señor de Orgaz, puede ser la alegoría de la Liga Santa, que ahora la veremos, o puede ser también el martirio de San Mauricio. Es decir, cualquiera de estas las podéis comentar. Y luego, si tenéis tiempo, pues por comentar una obra más avanzada, más de madurez, podéis comentar El Caballero, La mano en el pecho, esta obra, o incluso podéis comentar también la Anunciación, o podéis comentar también el Laoconte, que aparece aquí en el PowerPoint. Ahora bien, ahora sí vamos a ver las características generales que tiene el Greco. Bien, dentro de su obra la entendemos dentro del manierismo, es decir, él tiene un estilo único y deja su huella única, es decir, ningún otro autor hace lo mismo que él. Entonces, hay una evolución, es decir, de sus primeras composiciones que tienen también muchos convencionalismos medievales a luego lo que hace, es decir, que se avanza mucho más, cada vez se va abandonando más la línea en función del color
y la luz. En cualquier caso, sus composiciones siempre son muy complejas, siempre están muy abarrotadas y suelen tener una composición serpentina, es decir, con formas sinuantes que van en forma de S. ¿Y esto cómo se consigue? Alargando las extremidades, alargando los miembros, es decir, utiliza un canon muy muy alargado. Luego, en el uso de colores, da preeminencia a los colores fríos, sobre todo, a los colores fríos sobre fondos oscuros, para de esta manera darle un papel más destacado a la luz. Y luego, donde quiere que el espectador, a donde quiere que el espectador dirija su mirada, utiliza tonos cálidos o tonos brillantes, como sobre todo los dorados o los rojos, como en este caso en la túnica de Jesucristo, en la túnica roja de Jesucristo, que está a punto de ser retirada por este hombre que va vestido de verde. Por eso se llama la obra Espolio, porque le retiran los ropajes. Otra característica que tiene, otra de las características que tiene este hombre se ve sobre todo en obras mucho más amplias. Vale, este es el soplón donde también aquí vemos cómo trabaja la luz, es decir, en este caso, es decir, toda la obra está subordinada a la luz, es decir, no aparece la luz iluminando lugares estratégicos, no, es decir, la luz es la protagonista y a partir de aquí lo que se ve más o menos está en función de si le da más o menos la luz. Pero luego otra característica que tiene, esta ya la hemos comentado por ir un poquito más rápido, son obras como esta, la alegoría de la Liga Santa o la adoración al nombre de Jesús. ¿Por qué tiene este doble nombre? Porque por un lado están personajes terrenales adorando el nombre de Jesús que aparece aquí, pero por otro lado también se llama alegoría de la Liga Santa porque aparecen el Papa, aparecen el Papa Felipe II y Juan de Austria, que son los que hicieron una alianza para frenar el avance del Imperio Turco. Entonces, por eso se llama así. Aparece también aquí en esta zona una representación del Leviatán que simularía el infierno. Y luego aquí estaría la zona, la Jerusalén terrenal, es decir, la zona terrenal y luego la zona celestial. Muchas de sus obras tienen estos dos niveles. Abajo el celestial y arriba, abajo el terrenal y arriba el celestial. Y si os dais cuenta, además de las formas sinuosas y serpentinatas que vemos por aquí, siempre va a haber un triángulo, es decir, una forma triangular grande y luego dos formas triangulares secundarias, la parte celestial y luego la parte terrenal. Y siempre estarán divididos por una franja horizontal. En este caso son estas nubes, también es el propio paisaje y luego en el entierro del Señor de Orgaz vamos a ver que son las caras de las personas que asisten al entierro. Esto es muy típico también de las obras de madurez del Greco, dividir sus obras en varios niveles y generando también estos paisajes oníricos, es decir, donde conviven lo real con lo religioso, es decir, con lo más onírico. Luego, esta otra obra sucede lo mismo. Este es el martirio de San Mauricio. San Mauricio fue un soldado tebano que es martirizado, decapitado por defender la religión cristiana. Y aquí aparece él y su legión dispuestos a ser decapitados y aquí aparecen los ángeles dispuestos a recoger su alma y a santificarla incluso. Entonces, este ambiente de aquí, realmente los personajes terrenales no lo ven, pero estaría ahí. Entonces, por eso siempre va a tener esta composición. Luego también destacan mucho miembros alargados, horror vacui, es decir, no deja casi espacio. Hay mucho uso de la luz y el color, más incluso que de las propias líneas. Aquí algo más de explicación. Luego, como él finalmente se instaura en Toledo porque el rey rechaza sus obras para participar en el Escorial, pues a partir de aquí empieza a retratar a la nobleza toledana. Y aquí tenemos este retrato, el caballero con la mano en el pecho, tenemos también la joven del Armiño, tenemos también un retrato religioso y la obra cumbre que es el entierro del señor de Orgaz. Vale, los retratos podéis ir echándole un ojo, ir leyéndolo porque no tiene más explicación que la que colocamos ahí. Ahora bien, sí que quería explicar un poco el entierro del señor de Orgaz. En esta obra hay varias cosas que debéis tener en cuenta antes de comentarlo. Es decir, cuando habléis de la composición, líneas, color, todo eso ya vais solos. Es decir, eso confío plenamente en lo bien que lo hacéis porque lo habéis hecho otras muchas veces. Pero hay que
como hay siempre, cada autor mete cosas suyas, pues es lo que voy a explicar, lo propio y característico que aplica el Greco. ¿Qué vemos aquí propio del Greco? Pues además del canon alargado, las formas serpentinatas y lo que ya hemos visto, vemos también el tono cerúleo que se da así como a la piel de los personajes, es decir, tienen tonos fríos y solamente se aplican tonos cálidos allá donde queremos que el espectador dirija su mirada, que es a las casullas de los santos, a esta también a lo que me une, al manto que me une el mundo terrenal con el mundo celestial, a la Virgen María, es decir, a Jesucristo, todo esto, es decir, lo hace con los colores, es decir, llama la atención de nuestro ojo con los colores. ¿Qué se está representando aquí? Pues el conde de Orgaz ha muerto y está siendo enterrado. Pues se comenta, se dice un milagro, que mientras estaba siendo enterrado, acudieron a su entierro los santos San Esteban y San Agustín, que no viven en esta época, es decir, que ya fallecieron, es decir, que los santos acuden al entierro de este señor. ¿Y cómo sabemos que son ellos? Pues por las túnicas que llevan, en el minucioso trabajo de las túnicas nos hablan un poco de quiénes son y luego también además nos señalan que este es el centro de la composición, el hijo de Domenico Statokopoulos. Él ha pintado aquí a su hijo que con su mano nos señala la escena. Luego, la luz también donde se ve, sobre todo se ve cómo incide la luz en las túnicas del sacerdote que oficia la misa, en estos mantos que bajan, la luz celestial, en eso se observa la luz. Y luego otra cosa que también es muy característica del Greco y que se ve en esta obra es que de nuevo ha superpuesto estos dos niveles. Por un lado, el nivel terrenal, también con una forma triangular, y luego el nivel celestial, con otra forma triangular compuesta por Dios, por Jesucristo y por la Virgen María. Y luego, descolgándose como nexo de unión entre el mundo terrenal y el mundo celestial, tenemos este ángel que se descuelga dispuesto a recoger el alma del conde y con este manto. Y luego también generando una línea divisoria, un plano horizontal entre el mundo terrenal y el mundo celestial, tenemos las cabezas de la aristocracia toledana de la época. De manera que aquí también Domenico Statokopoulos no trabaja solo su vertiente religiosa, sino también su vertiente retratista. Es decir, esta obra lo tiene todo. Yo la recomiendo porque una vez comentada esta, sabréis comentar cualquier obra del Greco. Así que si tenéis que elegir una parte de vuestro comentario, esta sería fundamental. Bien, algunos de los detalles que hemos visto, lo que he comentado sobre su hijo Jorge Manuel, es decir, bueno, y luego ya en las etapas finales vais a ver que avanza hacia una temática mucho más manierista, cada vez transmitiendo más sensación de angustia, hasta que finalmente llegamos a obras, bueno, esta es la adoración de los magos, también muy importante, la adoración de los magos, no la adoración de los pastores, aunque la temática es la misma, es cuando acuden a adorar al niño Jesús, a partir del cual aparece la luz de todo el cuadro. Aquí, en esta obra de madurez, tenemos otra vez que avanza este tenebrismo, porque las obras, las figuras, se subordinan a la luz que desprende el niño. Es decir, no es la luz que va a puntos estratégicos, no. Es decir, los personajes tienen más o menos importancia en función de cómo les da la luz y no al revés. Y luego en las últimas obras, una de las destacadas es el Laoconte, donde aquí aparece el paisaje toledano y aquí como alejándose una alegoría de lo que sería el caballo de Troya y aquí estas formas sinuosas no hay prácticamente línea, la composición es todo color, luces y sombras. Y esto es otra muy buena obra para comentar. Bueno, además de estos detalles que yo os he dado, vosotros podéis ir viendo algunos de los detalles, ir recreándose en algunas cosas que aparecen escritas, pero fundamentalmente lo que quería que quedase claro son estos puntos que yo os he ido transmitiendo. Bien, os voy a dejar este vídeo para que vayáis trabajando. Este vídeo es para el viernes, de manera que una vez lo veáis, pues comentáis una de las obras del Greco. Si tenéis tiempo, una también más avanzada, para que así podáis comentar los dos estilos del Greco.
Y nada, sin más, yo me despido de vosotros aquí y a la próxima vez que nos veamos será el lunes. Así que nada, acabad de pasar muy bien la semana y os reitero lo que os he dicho, muchísimo ánimo, que estáis ya en la recta final y ya sabéis que confiamos plenamente en vosotros y lo vais a seguir haciendo igual de bien. Y quien no lo esté haciendo también, pues siempre puede contar con esta parte para remontar, porque las remontadas ya sabéis que existen. Así que nada, muchísimo ánimo y cualquier cosa, como siempre, pues ya sabéis que estoy a vuestra disposición. Así que sin más, os dejo aquí de daros la chapa, que ya ha habido bastante. Así que nada, buen fin de semana. Hasta luego.